Saludos y bienvenido a otro evento de los últimos días. Las profecías se están cumpliendo muy rápidamente. Y tengo algo muy importante que compartir con cada uno de ustedes, especialmente aquellos de ustedes que son miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es la misma iglesia a la que yo pertenezco. A pesar de lo que muchos han dicho, yo soy un adventista del séptimo día, no por los hombres, no porque la conferencia general. Yo soy un adventista del séptimo día porque amo a Jesús en primer lugar, porque Jesús me convenció de su verdad, tal como se encuentra en su palabra. Esa es una de las razones por la que yo soy un adventista del séptimo día. Soy un adventista del séptimo día porque cuando leo la Biblia no encuentro ningún lugar donde las escrituras dicen o se nos aconseje santificar el domingo. Ahora, una de las razones por la que estoy compartiendo esto con ustedes es porque en primer lugar he expuesto muchas de estas cosas que están sucediendo dentro de la conferencia general y no he entrado en la vida privada de ninguno, pero algunos me acusan y dijeron que yo no soy un adventista. Ellos me llaman un disidente, me llaman todo tipo de otros nombres. También dicen que he llamado a la iglesia Babilonia, cuando la realidad es que nunca he llamado a la iglesia Babilonia. Esto es algo injusto que la conferencia ha estado usando durante mucho tiempo para asustar a los adventistas del séptimo día, para evitar que los adventistas de los séptimos días escuchen el mensaje que Dios quiere dar a algunas personas que encontramos en el libro de Isaías capítulo 58, comenzando en el verso 1, que se nos dice que clamemos en voz alta, que levantemos nuestra voz como trompeta y le mostremos a su pueblo, a la casa de Israel, su transgresión. Y también encontramos un mensaje similar en Ezequiel capítulo 9. Bueno, Ezequiel capítulo 9, antes está Ezequiel capítulo 8, por supuesto. Vimos una abominación tras otra. Y luego en Ezequiel capítulo 9, verso 4 allí, la Biblia describe solo unos poquitos, hermanos y hermanas, que estaban gimiendo y llorando y clamando por la abominación que se estaba haciendo dentro de la denominación. La abominación que se estaba haciendo en la tierra. Y así es, en ese sentido, en ese contexto, que algunas de las razones por las que soy un adventista del séptimo día, también es por eso que estoy clamando contra la abominación que se está haciendo dentro de nuestra denominación. Hay muchas otras razones por las que soy un adventista del séptimo día. Me estoy tomando el tiempo para compartir esto con ustedes por las razones que ya he mencionado, pero porque algunos se han equivocado al entender esta idea equivocada, que porque estoy exponiendo estas cosas, no soy un adventista del séptimo día. Me han llamado todo tipo de cosas, pero, sin embargo, no me importa lo que digan, yo soy un adventista del séptimo día, yo amo esta iglesia, y ya compartí mi testimonio antes. Yo crecí con adventista, pero fui católico, por supuesto. Y crecí con adventista del séptimo día y amo a los adventistas del séptimo día. Y yo creo en esta iglesia con todo mi corazón. Y creo en el sábado. El diablo está trabajando muy duro para llamar la atención a esto. Y hemos tenido dificultad con técnica aquí. Pero sin embargo, por la gracia de Dios, vamos una vez más a mirar lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Pero antes de hacer esto,
como siempre, tengamos una palabra de oración. Amoroso Padre Celestial que está en los cielos, queremos agradecerte, Padre, por tomar el control de todas las cosas. Oh Señor, que no se haga mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Yo no estoy, como tú sabes, Señor, trayendo esta información a las personas porque yo odio a la iglesia, pero naturalmente es lo contrario, porque amo esta iglesia, porque esta es tu iglesia, porque hemos sido secuestrados por estos líderes dentro de esta iglesia, la conferencia general y las conferencias, al igual que tu iglesia hace 2000 años fue secuestrada por los fariseos y tuviste que crear hombre como Juan el Bautista, incluso cientos de años antes tuviste hombre como Elías, y las 7000 rodillas que no doblaron sus rodillas ante Baal. Y ellos estaban llorando y gimiendo contra la abominación. Y nosotros sabemos que la misma acusación que se hizo contra Elías tomará lugar también con aquellos que están llorando y gimiendo en estos últimos días contra las abominaciones que se están haciendo en este momento. Y como se nos dijo, esto continuará hasta la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero tú tienes un pueblo dentro de la conferencia general, al igual que tuviste a José de Arimatea y a Nicodemo, que finalmente salieron no de la iglesia, sino de la conferencia general, porque has dicho claramente en tu palabra que la iglesia se compone de aquellos que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Así que, Señor, te pedimos perdón de nuestras ofensas, como el perdón por mis pecados y por los pecados de tu pueblo. Bendícenos ahora, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos y hermanas, me gustaría llamar su atención sobre lo que estamos a punto de ver aquí. Así que, una vez más, la misma cosa que Satanás hizo cuando volvió contra la ley de Dios, las leyes de Dios, y cuando los fariseos se volvieron contra las leyes de Dios y las enseñanzas de Dios y dejaron la iglesia en apostasía, tal como leemos en Ezequiel capítulo 8, es la misma cosa que vemos que sucede hoy. Comencemos aquí. Miren lo que el Espíritu de Profecía dice aquí. Esto está en Testimonio para la Iglesia, a página 200, párrafo 3. La iglesia de Battle Creek. Una pausa, recuerden. Battle Creek, la referencia es además la referencia que se nos da de la conferencia general, la iglesia de la conferencia general que estaba en Battle Creek, Michigan, la conferencia general donde estaba. Continuemos. La iglesia de Battle Creek es como Capernaum. Una vez más, pausemos. Capernaum rechazó a Jesucristo, así que pueden ver el contexto. Una vez más. La iglesia de Battle Creek es como Capernaum, a la que Cristo representa como exaltada hasta el cielo por la luz y los privilegios que le habían sido dados. Si la luz y los privilegios con los que habían sido bendecidos se hubieran dado a Sodoma y a Gomorra, ellos podrían haber subsistido hasta el día de hoy. Si la luz y el conocimiento que ha recibido la iglesia de Battle Creek se hubieran dado a las naciones que se asientan en tinieblas, ellos podrían haber estado mucho más adelantadas que esas iglesias. ¿Qué declaración está aquí? Si la luz, como se puede ver en la pantalla aquí, si la luz que se le ha dado a la iglesia en Battle Creek, la iglesia adventista en Battle Creek, la conferencia general de los adventistas del séptimo día, la luz que les ha sido dada a ellos fue dada también a Capernaum. Y si esa luz también hubiera sido dada a Sodoma y a Gomorra, ellos habrían permanecido hasta el día de hoy. Incluso para aquellos que están en el mundo sentados en la oscuridad hoy. Y la última oración nuevamente dice que ellos podrían haber estado muy por delante de esa iglesia. Oh, hermanos y hermanas, dejen que su corazón, dejen que su mente digiera este pasaje.
tenemos preciosas verdades que Dios nos ha dado en estos últimos días. Sí, hermanos y hermanas. Dios nos ha dado preciosas verdades para este tiempo. Y Jesús dio la advertencia, tanto en Mateo como en el libro de Lucas, con respecto al estado del mundo antes de la segunda venida de Jesucristo. Como fue en los días de Lot, así también será en estos últimos días. Con ese trasfondo en mente, permítanme compartir con ustedes algo que por lo menos un par de personas me han enviado y que llamaron mi atención. Y aquí está. Este fue un sermón que el pastor Dwight Nelson, en el lado derecho de la pantalla, que él predicó hace unos meses, titulado El matrimonio, el Papa y el matrimonio entre el mismo sexo. Ahora, tuve que tomarme horas y horas hoy para analizar este sermón antes de que pudiera traerlo a ustedes. De hecho, comencé a investigar este sermón ayer y pasé horas y horas hoy analizándolo porque no quería salir rápidamente y hablar de eso sin mirarlo, escuchando y volverlo a escuchar para ver qué él decía y promovía. Y era un sermón muy confuso. De hecho, todo Babilonia suena como en medio del sermón, al menos, que él estaba de pie tratando de enseñar el matrimonio bíblico. Pero eso estaba lejos de la realidad. Al principio y al final del sermón, él estaba promocionando a los sodomitas. Bueno, una cosa es que te diga lo que él tenía que compartir, pero otra cosa es que escuches por ti mismo. Él va a empezar hablando sobre una carta que él recibió de un niño de 11 años. Escuchen atentamente. Aquí hay una carta que me gustaría leerle. La recibí hace unos días. Querido pastor, la Biblia dice cosas en contra de estar en la LGTB+. Desde que yo soy bisexual, eso significa que no iré al cielo. Pero tampoco quiero renunciar a mis sentimientos. ¿Podría hacer un sermón sobre Dios, sobre la comunidad LGTB+? Ayudaría. Muchas gracias. Dios los bendiga. Feliz sábado. La persona firma la nota. Solo tengo 11 años. Wow. Solo tengo 11. Así que este niño de 11 años tiene una atracción hacia el mismo sexo o siente sentimientos hacia el mismo sexo. Ahora, ¿cuál sería el consejo que viene de este pastor Dwight Nelson? Recuerden, él no es solo un pastor regular aquí o allí o un pastor local aquí o allá. En caso de que ustedes no sepan, el pastor Dwight Nelson es un pastor ministro en la Universidad de Andrews. La Universidad de Andrews. Ustedes saben, muchos conocen cuál es la Universidad de Andrews. Uno de los principales líderes dentro de esta denominación. ¿Qué consejo, una vez más, él le dará a este niño de 11 años? Como escuchó del sermón que le ha estado hablando del niño de 11 años, y él comenzó a hablar sobre el matrimonio y sobre el LGTB, X, W, lo que sea.
sobre este tema. Bueno, él abordará después de todo y él estaba haciendo una serie sobre el matrimonio. Escuchen lo que él va a decir. Bueno, a continuación, de hecho, antes de reproducir esto para ustedes, recuerden que él estaba hablando sobre leer una carta que recibió de este niño de 11 años. Así que aparentemente este niño de 11 años, lo que estaban ahí presentes escuchando o estaban en línea, pero está hablando de jóvenes y Sodoma y Gomorra y la comunidad LGTB. Y escuchen lo que dice el espíritu de profecía. Si los padres hubieran educado a sus hijos para que reverenciaran la ley de Dios, tal como Cristo ordenó que los educaran, no deberíamos ver la maldad alcanzando proporciones tan grandes. A través de la desobediencia, el mundo se está convirtiendo rápidamente en lo que era en los días del diluvio y tal como fue en los días de Sodoma y Gomorra. La iglesia ha tomado al mundo en su comunión y ha dado su afecto a los enemigos de la santidad. La iglesia y el mundo están parados en el mismo terreno en transgresión de la ley de Dios. La iglesia prefiere asimilarse al mundo antes que separarse de sus costumbres y vanidades. Esto viene de Señales de los Tiempos, el 12 de marzo de 1894. Una vez más, esta es una declaración poderosa aquí que describe nuestra condición hoy. Describe dónde se están dirigiendo y dónde el liderazgo están dirigiendo a la iglesia. Una vez más, escuchen lo que tiene que decir. Y continúa. Y tiene que decir, él habla la cuestión de este niño de 11 años. Y va a decir que Dios te quiere tal y como eres, como bisexual. ¿O no? ¿Dios te quiere como bisexual o no? ¿Dios quiere que siga siendo así? Para aquellos de ustedes que están luchando con esta tentación, la Biblia dice que ninguna tentación te llevará ni viene de condición humana, sino que Dios es poderoso y no permitirá que ustedes soporten más cosas de lo que pueden soportar. Pero con la misma tentación, Él abrirá camino para que puedan soportarla. En otras palabras, la tentación siempre vendrá. No es solo atracción hacia el mismo sexo. Todo tipo de tentación. La atracción hacia el mismo sexo, la tentación es la misma que cualquier otra tentación, como la tentación de robar algo o lo que sea. Es la misma tentación. Dios ha provisto un remedio para todas esas tentaciones. Pero hoy, las iglesias, los líderes, no quieren hablar sobre la victoria en Cristo Jesús. Que Cristo ha pagado la pena por tus pecados y mis pecados. Que Cristo lo había hecho posible para ti y para mí. Aunque hemos estado destituidos de la gloria de Dios, pero podemos vencer los pecados por la gracia de Dios. Los líderes ya no quieren enseñar estas cosas más. Y por cierto, todo tiene que ver con la victoria sobre los pecados, que es parte del mensaje del santuario. Bueno, Andrews University, donde Dwight Nelson es el pastor principal, ellos ya no enseñan eso más. ¿El mensaje del santuario? No. No puedes ir. Estoy aquí actualmente, aquí en Suiza, y algunos de los hermanos aquí, al menos un hermano me estaba diciendo, ¿cómo aquí en Suiza y en Alemania? Tú no puedes ir a algunas iglesias adventistas y predicar sobre el santuario. Ellos te van a sacar, ellos te van a echar. Escuchen atentamente. Quiero decirle a este niño de 11 años dos cosas. Número uno, que el creador de todas las cosas te ama y te quiere. ¿Cómo puedo estar tan seguro? Porque el creador de todas las cosas me ama y me quiere. Y si puede amar y querer a personas como yo,
entonces no hay razón por qué Él no te ame. Y mírate, sea tú bisexual o no, sea bisexual o no. Y número 2, querías un sermón sobre la LGTB+, pero por la gracia de Dios, aquí viene. Por la gracia de Dios, aquí viene el sermón sobre lo LGTB. ¿Qué Él tiene que decir? Ahora recuerden, en el 2015, la Corte Suprema de los Estados Unidos de América legalizaron el matrimonio entre la misma persona del mismo sexo. ¿Qué hizo la Corte Suprema de Estados Unidos? Eso fue lo que hizo. Y fue un intento de redefinir el matrimonio, para cambiar la definición del matrimonio. De la misma manera que la Biblia nos dice en Daniel capítulo 7, verso 25, que el Papa de Roma, el Vaticano, la Iglesia Católica Romana, ha intentado cambiar los tiempos y las leyes. Ellos han intentado, y en cierto modo tuvieron éxito, al cambiar el sábado al domingo, el primer día de la semana, que es exactamente lo mismo que ha hecho la Corte Suprema de los Estados Unidos de América con respecto a la primera institución, que es el matrimonio. El sábado es la segunda institución que se le dio a los hombres, tanto el sábado como el matrimonio en el jardín del Edén. Y sabíamos eso, que esas instituciones serían atacadas. Como el espíritu de profecía dice, esas dos instituciones son gemelas. Son gemelas. Y es porque nacieron casi al mismo tiempo. Si una cae, si una está bajo ataque, vendrá la segunda y estará bajo ataque. Y ellos lo han hecho con el matrimonio, que vino primero en la primera institución. Y ahora estamos viviendo el ataque al sábado también, como el Papa está haciendo su movimiento ahora. Pero va a decir, esto nos va a decir, él nos va a decir algo sobre lo que hizo la Corte Suprema. Él va a justificar, hasta aplaudir y estar de acuerdo con la Corte Suprema. Él va a justificar a la Corte Suprema de los Estados Unidos de América por legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Escuchen, esta es una serie sobre el matrimonio y tiene sentido hablar sobre el matrimonio del mismo sexo. ¿No es así? ¿Por qué no? El fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, llamado Obergefell y Hodges, salió en el verano del 2015. Supongo que casi todo el mundo sabe sobre este caso histórico de derechos civiles, que declararon que el derecho fundamental a casarse está garantizado a las personas del mismo sexo por la enmienda 14 de los Estados Unidos. Fin de la cita. El juez Anthony Kennedy, que ya no está en la corte, escribió la opinión de la mayoría y la concluyó con estas palabras. Así que va a leer un poco de la interpretación de la Corte Suprema en la pantalla aquí mismo. Ninguna unión es más profunda que el matrimonio, ya que encarnan las ideas más altas de amor, fidelidad, devoción, sacrificio y familia. Al formar una unión marital, dos personas se convierten en algo más grande de lo que antes fueron. Como demuestran algunos de los peticionarios en estos casos, el matrimonio encarna un amor que puede perdurar incluso más allá de la muerte. Sería un malentendido que estos hombres y mujeres dijeran que no respetan la idea del matrimonio. Su alegato es que lo respetan. La respetan tan profundamente que buscan encontrar su realización por sí mismos. Su esperanza no es ser condenadas a vivir en soledad, excluido de una de las instituciones más antiguas de la civilización. Piden igual dignidad ante la ley. La Constitución les otorga ese derecho. Fin de la cita. Por lo que él está usando las palabras finales, el veredicto final de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, para decir que fue algo bueno. Ahora escuchen lo próximo aquí. Así que él está usando el veredicto de la Corte Suprema sobre el matrimonio para justificar el matrimonio. O el matrimonio entre las mismas personas, entre el mismo sexo.
y luego va a citar al Papa Francisco. Piensen en esto. Él no va a citar al Papa Francisco en una manera negativa. Él va a cortejar al Papa Francisco de manera positiva. Algo que el Papa Francisco había dicho el año pasado con respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero recuerden, lo que el Papa realmente estaba hablando, el Papa no estaba condenando el matrimonio entre la misma persona del mismo sexo. El Papa estaba hablando del sexo fuera del matrimonio, pero el Papa también estaba diciendo que si eres una pareja del mismo sexo y ha estado casado, está bien. Escuchen cuidadosamente lo que él tenía que decir. Y solo 2 meses, el Papa mismo decidió meterse en todo esto. Cuando emitió un documento, esto no es una encíclica. Este es un documento que responde a la pregunta sobre la iglesia y la bendición del matrimonio entre personas del mismo sexo. Así que veamos sus palabras. Por esta razón, no es lícito, eso quiere decir que no es legal en la Iglesia Católica Romanas, ahora eso es de lo que le está hablando, impartir una bendición en las relaciones o parejas, aunque ellos puedan ser estables, eso es lo que quiere decir allí, que implica actividad sexual fuera del matrimonio. En otras palabras, fuera de la unión indisoluble de un hombre y una mujer abriéndose a la transmisión de la vida, es una unión que puede ir produciendo nuevos seres humanos y así sucesivamente. Eso es lo que él está diciendo. Como es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo. Esto está un poco picado ahí, la traducción al inglés. Pero su punto es claro. No en la iglesia. Lo tenemos. Mis hermanos y hermanas, recuerden lo que dice la hermana White. Dice que una nueva organización se formará. Esta no es la conferencia general del 1863 que Dios había levantado para proteger los pilares de nuestro fundamento, para traer orden. Esta no es la misma iglesia, esta es una nueva organización. No es la misma conferencia, esta es una nueva organización. Y es por eso que yo le digo a los adventistas del séptimo día que no pueden permanecer bajo la nueva organización. La nueva organización no es la iglesia. La iglesia no puede permanecer bajo la nueva organización. Jesús hace 2000 años sacó a la iglesia, la verdadera iglesia, fuera de la nueva organización. Esa es la razón por la cual en Ezequiel capítulo 9 había unos cuantos que lloraban y suspiraban por la abominación que estaba haciendo la nueva organización. Eso fue lo que estaban haciendo. Y esa es la razón entonces porque Ezequiel capítulo 9 nos dice que fueron los que estaban llorando y clamando por la abominación, que ellos fueron los que recibieron el sello de Dios, y la nueva organización recibió la marca de la bestia y fueron destruidos. Es el mismo clamor, hermanos y hermanas, de Isaías 58:1. También es el mismo clamor en Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Esta nueva organización no le pertenece a Dios. Esta nueva organización de la Conferencia General del Séptimo Día pertenece a Babilonia. Yo no llamé a la iglesia Babilonia, estoy llamando a la Conferencia General, como la hermana White dice, que pertenece a Babilonia. Y Dwight Nelson ha estado usando la NRP para seducir, para engañar, para cautivar las mentes de las personas con sus herejías que ha estado enseñando. ¿Qué es el NRP? Es programación neurolingüística. Tú no te das cuenta cómo a veces usan sus manos y luego algunas cosas que dicen simplemente pasan por alto, por tu subconsciente, y luego te sientas allí, en lugar de estar parado en oposición a esto, tú dices amén. Eso es lenguaje neural de programación lingüística. Muchos adventistas del séptimo día han sido programados para creer mentiras. Ahora están citando al Papa Francisco de una manera positiva. ¿Y qué dijo el Papa Francisco sobre los pecados de la carne? Escuchen ahora lo que él dice. Esto viene del New York Post. El Papa Francisco dice, los pecados de la carne no son tan serios. Los pecados de la carne no son lo más graves. Dijo el líder religioso de 84 años sobre las relaciones sexuales del que fuera del matrimonio.
Recuerden que el Papa estaba hablando sobre el sexo fuera del matrimonio. El Papa no estaba hablando en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, que es la misma posición de Dwight Nelson. Y es por eso que él citó al Papa Francisco. Y escuchen atentamente lo que el Papa tenía que decir con respecto a los pecados de la carne. Escuchen. Estaba fallando una falta contra el sexto mandamiento. Pero total. No es total. Por ejemplo, una pequeña caricia, un masaje dado a su secretaria, esa es una acusación. Hay un pecado allí, pero no es el peor tipo. Los pecados de la carne no son los más graves. Los más graves son los pecados como el orgullo, el odio. Estos son los pecados más graves. ¿Quién está lidiando esta iglesia, hermanos y hermanas? Es el Papa de Roma. Escuchen de nuevo lo que el Papa nos va a decir a continuación. Esto viene del New York Times. En turno, miren la palabra, en turno, para la iglesia, el Papa Francisco expresa que su apoyo a qué? A las uniones civiles del mismo sexo. El Papa Francisco expresó su apoyo a las uniones civiles entre personas del mismo sexo, una ruptura significativa con sus predecesores que marcó un nuevo camino para la iglesia en su reconocimiento de las personas homosexuales. Ahí lo tienen, hermanos y hermanas. Esa es la posición de muchos de nuestros líderes hoy en día, incluido Ted Wilson, incluido Dwight Nelson. Y cuando te pones de pie para hablar sobre estas cosas, por cierto, nosotros somos adventistas del séptimo día y se supone que tenemos el espíritu del protestantismo. Ustedes saben, nuestra misión, la misión de los adventistas del séptimo día se trata de protestar. Se supone que debemos ser más protestantes que incluso que el mismo Martín Lutero, que todos los reformadores, porque sabemos más que Martín Lutero y el resto de ellos. Pero aún así encontramos que la mayoría de nuestros miembros están bajo hipnoticismo, NRP, bajo esos líderes. Y ellos persiguen a personas, individuos como yo, que están tratando de ayudar a la iglesia, que están tratando de demostrarle el engaño del enemigo. ¿Realmente ustedes creen que esta estructura de la conferencia general lo va a hacer? Bueno, seguiré. Si siguen ahí, estarán perdidos. No le deseo eso a nadie. No se lo deseo a nadie. Pero esta advertencia, hermanos y hermanas, es la misma. Y es la misma advertencia que dio Jesús a la iglesia con respecto a las enseñanzas de los fariseos. Escuchen lo que él va a decir aquí. Y por lo tanto, la idea bíblica del matrimonio humano tiene la intención y la realidad de la vida en este planeta, con las siguientes excepciones posteriores. Ok, hay algunas excepciones. Bueno, después, estas son excepciones, pero hay una tercera excepción al matrimonio entre un hombre y una mujer. Una excepción creada por la cultura y no por el Creador. Y la pregunta es, ¿es esta tercera excepción válida con Dios? Eso es lo que un joven gay cristiano llamado Justin Lee, y con lo que él está luchando, escribió un libro. Leí el libro. El título del libro es Rasgado. De todas formas, dedico un capítulo entero en su libro. El título, ¿por qué la gente es gay? Y hay mucha investigación y está muy bien expresado, pero termina ese capítulo con este párrafo final. Justin Lee escribiendo aquí, ¿por qué algunas personas se sienten atraídas por personas del mismo sexo? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Las teorías biológicas tienen la mayor cantidad de evidencia para respaldarla en este momento, pero incluso ellos tienen muchas preguntas y en este punto no podemos probar nada. Solo podemos hacer conjeturas educadas. Y adivinen qué, aparece la Iglesia Adventista del Séptimo Día y después del fallo de Obergefell en el verano del 2015, ese otoño, la División Norteamericana de los Adventistas del Séptimo Día emite su propia declaración sobre el matrimonio. Y sabemos que está de acuerdo con Justin Lee en este momento.
en vista del hecho de que los científicos y otros expertos no han llegado a un consenso sobre el factor que conduce a la orientación sexual, por lo general se extiende que involucra los roles complejos de la naturaleza y la crianza. La Iglesia Adventista no presume haber resuelto las cuestiones científicas y sociales sobre la causa de la orientación no heterosexual. Aquí cierra la cita. Ahora él citó a otro individuo que él está cortejando, a Justin Leaf, para justificar esto. Ahora ten en cuenta que él está defendiendo, entre comillas, el llamado grupo marginado de personas, la comunidad LGTB. Y luego él también citó la división norteamericana de los Adventistas del Séptimo Día, publicado en el 2015 después del fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, legalizando el matrimonio entre las personas del mismo sexo. La conferencia dijo, en lo que respecta a la atracción por personas del mismo sexo, y todavía estamos aprendiendo sobre esto, no sabemos por qué sucede esto. Nosotros confiamos en la ciencia. ¿Y qué pasa con la Biblia? Entonces, cuando Jesús dice, cuando Dios envió fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, ¿era un tirano? ¿Él era un Dios injusto? ¿O les dio tiempo para arrepentirse? ¿Él les dio tiempo para arrepentirse de su atracción por el mismo sexo? Mis hermanos y mis hermanas, esos hombres están retratando al Dios del cielo como un dictador. Dios no sabía lo que estaba haciendo cuando destruyó a Sodoma y Gomorra. Tenemos que tener compasión, amor por ellos, aceptación. Él dijo. Y luego él les va a decir que él está totalmente de acuerdo con el veredicto de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Escuchen, lo que dictaminó la Corte Suprema es que las uniones del mismo género deben recibir la misma protección bajo la ley de los Estados Unidos que las uniones del género opuesto han disfrutado hasta ahora. ¿Y ustedes saben qué? Yo estoy de acuerdo. Lo hago. ¿Por qué? Porque no sería justo que esta nación negara a las parejas del mismo sexo la protección de la ley, la cobertura del seguro médico, la seguridad de las voluntades y testamentos en momento de la muerte y todos los demás privilegios que se extienden a los ciudadanos del matrimonio del sexo opuesto. Y es por eso. La nueva organización, él está de acuerdo con la nueva definición de matrimonio de la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero aún así dice que la Corte Suprema de los Estados Unidos realmente no redefine la definición de matrimonio. No, es normal. Tú tienes que darle a las parejas del mismo sexo los mismos privilegios que a los heterosexuales. Escuchen. El fallo de la Corte Suprema asegura que tales protecciones y privilegios se otorguen a todos los ciudadanos de esta nación. Pero repito, que el fallo no hace la definición bíblica divina y la institución del matrimonio que Jesús nos acaba de afirmar en letras rojas. No se puede tocar. Tú no puedes romper la ley del matrimonio, al igual que no puedes romper la ley de la gravedad. Te puedes romper a ti, pero tú no puedes romperla a ella. Lo que Dios ha unido, que nadie lo separe. Eso es indiscutible. Lo que Dios ha unido, nadie lo separe. ¿Quién está trabajando, hermanos y hermanas? ¿Quién cuya doctrina y enseñanza es esta? Esta no es la doctrina de Jesucristo. Este es el vino de Babilonia. Una vez más dice, basado en lo que él estaba diciendo, ya que ellos son parejas casadas del mismo sexo, Dios los ha unido. Esa es su justificación del veredicto basado en el veredicto que viene de la Corte Suprema. Él está justificando el veredicto de la Corte Suprema.
no importa, la Corte no hace definición del matrimonio. La Corte Suprema estaba reconociendo, según él, que esas parejas del mismo sexo necesitan los mismos beneficios. ¿Está este movimiento realmente tratando sobre igualdad? ¿O se trata realmente de lo que leemos en la Biblia sobre los sodomitas y cómo vinieron y tocaron muchas puertas y exigieron que Lot sacara a esos hombres para que ellos puedan violarlo? Esto no se trata de igualdad. Esto se trata de que tú tienes que aceptar mi estilo o yo voy a oprimirte. Escuchen de nuevo. Esto viene de su propia boca, escuchen. Y por lo tanto, la idea bíblica para el matrimonio humano todavía tiene la intención de ser la realidad de la vida en este planeta, con las siguientes excepciones posteriores a la caída, ¿de acuerdo? Voy a hacer algunas excepciones contigo. Excepciones posteriores a la caída. Pero hay una tercera excepción al matrimonio entre un hombre y una mujer. Una excepción creada por la cultura y no por el Creador. Y la pregunta es esta tercera excepción válida con Dios? Eso es con lo que este joven gay cristiano llamado Justin Lee está luchando. Él escribió un libro, he leído el libro, el título del libro es Rasgado. Eso es lo que vemos que sucede aquí. Mientras estamos mirando a este predicador, diciéndole a los adventistas del séptimo día las cosas que Dios ha prohibido son buenas para ti. Otra vez, esta es una pastilla para dormir, para ponerte a dormir. Escuchen otra vez. Ahora vayamos a Rebecca McLaughlin. La mía es la historia de una niña que desde la infancia se enamoraba de niñas mayores e inaccesibles, pero esperaba y rezaba para superarlo cuando creciera. Un sueño que finalmente murió. Por cierto, no es una pequeña escuela de posgrado en la Universidad de Cambridge donde obtuvo su doctorado en literatura. Un sueño que finalmente murió en la escuela de posgrado. Es una historia de silencio y pérdida silenciosa, ya que mi corazón se atacó con personas que no querían que volviera. Es una historia de nunca tocar a otra mujer de una manera sexual, pero siempre buscando más intimidad, a veces más de lo que sabía que podría tener. ¿Solo puedes sentir eso? Y luego dedica unas líneas deslumbrantes que espero que te lleves hoy. Una línea. Aquí está. Sangre azul. La heterosexualidad no es la meta de la vida cristiana. Jesús lo es. Me disculpas. Hace un momento tuvimos un problema con el video reproduciéndose al mismo tiempo mientras yo estaba hablando. Me refería, en caso de que no lo escucharon, que este hombre es como George Austin usando el PNP para que te sientas bien y te sientas cómodo en tus pecados. Y no te preocupes, el cielo es tuyo. Tú puedes hacer lo que quiera que tú quieras hacer. Él dice, eso no importa. Jesús es la meta. ¿Citando a quién? No al espíritu de profecía, no a la Biblia. No importa lo que hagas. Él está citando a Rebeca, que tiene el mismo sentimiento, que está lidiando con la misma tentación de las atracciones del mismo sexo. Eso no importa. Jesús es el objetivo. Y luego, escuchen lo que él va a decir a continuación. Esto te dirá que la iglesia debe aceptar. Esas no son exactamente sus palabras, pero si escucha con atención, eso es exactamente de lo que él está a punto de decirte. Que la iglesia debería aceptar este estilo de vida. No es nuestra misión, dijo él. Esa es una cita directa, que no es nuestra misión predicar sobre heterosexualidad versus contra la homosexualidad. No es nuestra misión como iglesia. ¿En serio? Escuchen atentamente. Ahora echen un vistazo. Esa sangre azul, la heterosexualidad no es la meta de la vida cristiana. Jesús es la meta. ¿Ustedes pueden ver la diferencia?
Es una gran diferencia. ¿Y quién es este Jesús? Él es un hacedor de todas las cosas, te ama y quiere, y te ama. ¿Y Jesús qué quiere que hagamos? Escuchen, no es el objetivo de Cristo, ni la misión de la iglesia de Cristo, buscar convertir a cada miembro LGTB+ en un cristiano heterosexual. La heterosexualidad no es el final del juego, no es el objetivo final. De hecho, con toda honestidad, el matrimonio es un tránsito en el mejor de los casos. Ahora mismo, no lo crees, de vuelta a 3 páginas. Vamos a Mateo. Vamos al capítulo 22 de Mateo. Mira la letra roja. La palabra de la resurrección. Las personas no se casarán ni serán entregadas en el matrimonio. Serán como los ángeles en el cielo. Así que les hago una pregunta: ¿por qué la iglesia consideraría entonces su misión de convertir a todas las personas en heterosexuales con atracción por el sexo opuesto, si ni siquiera vamos a tenerlo en el cielo? Ustedes pueden ver cómo él tergiversó las escrituras. No se enfoquen en este tema. Esta no es nuestra misión como iglesia. ¿Por qué? Según él, porque él citó el libro de Mateo allí. Jesús dice que en el cielo, allí no habrá ningún matrimonio. Por lo que no necesitábamos centrarnos en si él ama a este hombre y quiere casarse con otro hombre. Siempre y cuando no te metas con ese otro hombre fuera del matrimonio. De eso se trata este sermón, que era exactamente lo que el Papa había dicho. Pero si están casados, no importa. Si es un casamiento homosexual o heterosexual, eso no importa. Oh, mis hermanos y hermanas, ustedes pueden ver a dónde nos están llevando en esta iglesia. Esta es la nueva organización. Y una vez más, a ellos no les importa lo que hagas. Eso es lo que ellos nos están diciendo. Miren lo que la Biblia dice. Nuevamente, como iglesia, esa es la razón por la cual Dios nos ha dado el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Pablo nos dice en el libro de Romanos, capítulo 1, versos 16 y 17, que no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el Evangelio, Pablo? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. El poder es la palabra clave. El Evangelio es poder. El poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. A los judíos primeros y a los griegos. Poder. ¿Poder por qué? ¿Qué clase de poder? Ese poder para vencer el pecado. Cualquier pecado que pueda ser, incluyendo la tentación de estar con el mismo sexo. La homosexualidad. Ese es el Evangelio. Y mi Biblia me dice que si no nos arrepentimos de nuestros pecados, estaremos perdidos. Escuchen lo que viene aquí del libro de Marcos, capítulo 1, verso 15. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuáles son las palabras? Arrepentíos y qué más, y creed el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio de nuevo? El Evangelio es el poder de Dios para vencer los pecados. Ese es el Evangelio. Escuchen ahora. Marcos 16 y 15 y 16. Y esta vez les digo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Aquí lo tienen, hermanos y hermanas. ¿Quién está predicando, enseñando detrás de este púlpito? En la conmemorativa de la Universidad de Andrews. ¿Es Brian Nelson? ¿Qué espíritu está impresionándolo a él? Y le ha dado este mensaje para que lo predique. Es el espíritu de Satanás, hermanos y hermanas. Y escuchen el llamado que él va a hacer. Recuerden, este sermón surgió como resultado de un niño de 11 años que le envió esta carta. Este niño de 11 años tiene padres. Y escuchen su llamamiento en este momento a los padres. Escuchen.
Quiero decir unas palabras a los padres que están escuchando en este momento. Y sé que están escuchando. Mis queridos padres, si tienen un hijo que es parte de la comunidad LGTB+, tu misión no es orar por ese niño para que se vuelva heterosexual. Tu misión, por favor, tu misión es amar a ese niño hasta el día de tu muerte o hasta que Jesús vuelva. Bueno, amor y aceptación. Ese fue su llamamiento. No trates de decirles acerca de cuánto Jesús ama al pecador y que Él no quiere que el pecador permanezca en su pecado. No les diga sobre eso. Háblale de amor y aceptación. Manténlo dormido. Es un mensaje para el que quiera dormir. Y todo te irá bien hasta que Jesús venga. No se preocupen por nada. ¿En serio, hermanos y hermanas? Esa es la razón por la cual no solo Dwight Nelson, Ted Wilson, la Universidad de Loma Linda y muchos otros líderes de la iglesia adventista se están promoviendo lo mismo. Recuerden, Dwight Nelson el mes pasado estuvo en la sesión de la iglesia adventista y habló allí 2 veces, al menos 2 veces. Y habló parado junto a Ted Wilson. Él estaba allí. Esos hombres son de Babilonia. Escuchen atentamente. Esto fue un artículo que salió y cubrimos. Esto viene de Fulcrum 7, el 13 de julio del 2022. Richard, de la Universidad de Loma Linda, dice que Cristo nos llama a celebrar ¿el qué? El mes del orgullo. ¿Ven la palabra? Cristo nos llama a celebrar las sodomías. El mes del orgullo gay. Que Cristo nos llama a celebrar la homosexualidad. Que nos llama a celebrar con la comunidad LGTB. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a terminar con esta celebración? Fuego caerá y azufre. Acabamos de terminar, dijo él, el mes de junio y se designó como el mes del orgullo gay. Este es un intento social de reconocer las vidas de aquellos que se identifican como LGTBQ, IC, B, A, W o lo que sea. Cuando la Universidad de Loma Linda, el estado de salud de Loma Linda participó en el mes de reconocimiento, nosotros estamos trabajando para sanar y restaurar las relaciones. ¿Cómo creo que Cristo nos llama a hacer que cada uno de nosotros abra nuestro corazón a todos los que nos rodean? Esos son la comunidad LGTB y que merecen y necesitan. Otra vez, aquí está la cita, amor y qué más, y aceptación. Bueno, como Nelson acaba de decirnos, amor y aceptación. Es el mismo tono, ese es el mismo mensaje que viene de la nueva organización. Y hablando de Loma Linda, ¿quién está a bordo? ¿Quién es uno de los miembros de la Junta de Loma Linda? Como hemos cubierto, allí está. Loma Linda está todavía clasificada como una institución afiliada a la Conferencia General del presidente de la conferencia, Ted Wilson. Está en su consenso de administración junto con varios otros altos líderes adventistas y funcionarios adventistas. ¿Puedes realmente confiar en ellos? Son la parte superior. Y ellos están celebrando el mes del orgullo gay. Es la parte superior. Están a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Pueden creer eso? ¿Pueden creer en esos hombres? La hermana White dice en Testimonio, volumen 5, que la obra principal de Satanás está en la sede de nuestra fe, en el cuartel general de la invasión, que es la conferencia general. Oh, hermanos y hermanas, despierten adventistas del séptimo día. Dejen de creer esta idea de que si alguien se pusiera de pie y expone la abominación de la conferencia general, que esa persona está hablando en contra de la iglesia. La conferencia general está en apostasía. La conferencia general pertenece a Babilonia. Ellos no son la iglesia. Escuchen
lo que escuchamos aquí de Cartas 141, 1902. Escuchen cuidadosamente. ¿Se permitirá que las vides de Sodoma y Gomorra crezcan en el jardín del Señor? Los terribles juicios de Dios caerán sobre los que conocen la verdad, porque no han formado caracteres según el ejemplo divino. ¿Estará Dios obligado a decir de su pueblo hoy, como dijo de Israel: yo te planté de vid noble, toda simiente buena? ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento, miren la palabra, de vid extraña? Eso está en Jeremías 2:21. Dominémonos a nosotros mismos, superemos todo mal rasgo de carácter. Entonces las uvas del Señor crecerán una vez más en la vid que una vez floreció, que ya no producirá las uvas. ¿Cuál uvas? De Sodoma, ni los racimos de Gomorra. Hermanos y hermanas, tenemos que, como Isaías 58, verso 1 dice, llorar y gemir por la abominación, porque somos protestantes. Amén. Somos protestantes. Y ser protestante no solamente significa que tú solo estás protestando contra el Papa, contra el Vaticano, contra esa institución allá en Roma. Porque cuando tú lees tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, como el Espíritu de Profecía dice, Jesús era un protestante. Y la pregunta ahora, ¿estaba Jesús protestando contra Roma? No, Jesús estaba protestando de nuevo contra la nueva organización de los fariseos. Y esa es nuestra misión. Nuestra primera misión como adventistas del séptimo día, porque como Jesús dice, no vayáis por los caminos de los gentiles o de los samaritanos. No vayáis a ellos. No vayáis allí todavía. Pero ¿a dónde deberíamos ir primero? Debemos ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, su primera misión fue a las ovejas de la casa de Israel. Pregunta: ¿por qué se perdieron dentro de Israel, dentro de la iglesia? Por la nueva organización. Tipología. Lo que pasó ahí también se va a repetir en estos últimos días. Mis hermanos y hermanas, como Dios le dijo a Jeremías, párense en los caminos antiguos y vayan por los viejos caminos. En los caminos antiguos, vayan cualquier que sea de los caminos antiguos, donde encontrarán descanso para su alma. Pero el liderazgo dice que no caminaremos en ese camino antiguo, Señor, no caminaremos. Entonces no lo puede seguir, porque los caminos que ellos están siguiendo llevan a la perdición. Sigamos como dice Jesús en Mateo capítulo 7, verso 13 y 14. Sigan el camino angosto. Oremos. Amoroso Dios que esté en los cielos, perdona a tu pueblo, perdóname por mis pecados personales, perdónanos todas nuestras ofensas. Señor, sabemos mejor que nadie, pero humildemente venimos ante ti suplicando nuestro caso ante ti, para que nos limpie de toda injusticia. Oro por nuestros líderes, especialmente aquellos dentro del liderazgo que han sido engañados. De la misma manera que tuviste a un José de Arimatea, que tú tuviste a un Nicodemo dentro del liderazgo, que finalmente ellos puedan salir. Creo que todavía tienes algunos dentro y tú los estás llamando a salir de esta nueva organización, de esta oscuridad, a los brazos de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a seguir el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén.